Buenos días. Sean muy bienvenidos todos ustedes a esta última sesión de El medio es el mensaje, los medios en tiempos de pandemia, que hace eco a la publicación al libro Para salir de la terapia intensiva, estrategias para el sector cultural hacia el futuro. Este foro que estuvo coordinado, y le agradecemos muchísimo, por Benito Taibo, por Armando Casas, quien estará con nosotros en las conclusiones, por Iván Trujillo, gracias a la producción de Lucía Meliá. Y bueno, hoy tenemos, lo va a conducir María Teresa Velázquez, que en un momento estará con ustedes, un tema muy interesante, es el contenido del rey o el rey ha muerto. ¿Vive el rey? Y que se suma a las interrogantes que han transcurrido durante estos 3 días, desde la reforma al artículo 6º constitucional, hasta cuál debe ser la oferta digital, hasta dónde va, se puede seguir creciendo y expandiendo. Y ayer un foro que tuvo mucho impacto, que hablaba sobre los derechos de las audiencias, la vulnerabilidad, la falta de transparencia y derecho a replicar. Entonces, bueno, pues ahora tenemos con nosotros a Tere, ilustre zacatecana, directora general del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, actualmente es eso, desde 2016, presidenta de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, del 18 al 20, y tiene un currículum muy largo, lo pueden ustedes encontrar en su programa, pero yo quiero destacar que ya fue mención honorífica del Premio Nacional de Periodismo por la serie Valores Universales. Son entrevistas realizadas en Zacatecas a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores y el Premio Estatal de Periodismo en Derechos Humanos. Tere, yo te dejo con nuestros invitados. Al final estará Armando para hacer un pequeño cierre y conclusiones de estos 3 foros que han tenido una enorme aceptación y un enorme rating porque realmente nos han dejado mucho a pensar. Y nos vemos al ratito, Tere. Tú te pido que presentes a Leida y a Omar, por favor. Gracias. Gracias, Graciela de la Torre. Estoy muy contenta de estar en mi casa. Gracias por invitarme. Esta cátedra Inés Amor ha hecho un trabajo importante y por lo que hace a los medios públicos, estos 4 días nos han dado muchas rutas, buenas reflexiones. Estamos en un tiempo para hacerlo. Es bueno. Quiero saludar a todas y a todas las personas que están siguiendo esta transmisión a través de YouTube. Esta es la 4ª sección de este importante foro que en general nos remite a McLuhan, nos lleva hasta allá, a recordar si el medio es el mensaje. El tema de la sesión de este día, ya lo comentó Graciela, se tituló también como el contenido, es el contenido del rey o el rey ha muerto, vive el rey. Pues gracias además de a Graciela, a Iván Trujillo, a Benito Taibo y a Armando Casas por invitarme a este encuentro en donde obtendremos respuestas porque estaré con 3 personajes dialogando, con 3 personajes de la comunicación en México y América Latina. Y sí, nos corresponde hablar con ellos de los medios, de los contenidos, de la esencia de los medios. Pues finalmente lo que se transmite en diversos géneros y formatos son historias, relatos, información. La pregunta es qué tipo de relatos están en los medios públicos, desde dónde se enuncia la realidad, cuáles son los actores que están en este momento en radio, televisión y medios digitales públicos, quiénes están construyendo los relatos a partir de los cuales se cuenta la realidad, qué mundo estamos narrando. Estas y otras preguntas que ustedes también pueden hacer por la vía que les da esta cátedra para hacerlo y compartir con nosotros y preguntar y aportar y reflexionar, serán contestadas por 3 personajes de la comunicación en México y América Latina, como les digo, por Omar Rincón. Él es profesor de la Universidad de los Andes, es ensayista, participa en revistas digitales, pero yo creo que sobre todo Omar Rincón es un gran provocador de reflexiones, es un gran provocador y todos los que nos dedicamos a la comunicación lo conocemos por decirnos que seamos auténticos, por decirnos muchas cosas que seguramente hoy nos va
a volver a decir y nos dirá algunas otras cosas nuevas. También me acompañará Aleida Calleja, y el nombre de Aleida Calleja está asociado siempre a la lucha por la defensa del derecho a la información, de los derechos humanos, de la dignidad de las radios comunitarias. Ella ha sido presidenta de AMARC, vicepresidenta mundial de AMARC, ha sido también miembro de AMEDI, presidenta además de esta Asociación de Derecho a la Información, y ahora es directora del Instituto Mexicano de la Radio, lo cual nos da mucho gusto, porque una mujer luchadora y una mujer guerrera es bueno que esté ahí, y ya nos contará desde este lado qué tal se ven las cosas. Y también me acompaña Gabriel Torres, que desde Guadalajara, él ha sido un gran impulsor también, politólogo, maestro en filosofía política, impulsor de llevar los contenidos de México hacia Iberoamérica, él con TV Morfosis, con muchas ediciones de TV Morfosis, y también siendo presidente de la Asociación de Televisoras Educativas y Culturales de Iberoamericanas, la TEI, ha procurado ese tránsito de cosas de lo local a lo global, y ya nos contará desde la universidad cómo se está haciendo, qué se está experimentando, qué se va a innovar, qué se está innovando, qué se hace. Yo les saludo con mucho gusto a Omar Rincón, a Leida Calleja, a Gabriel Torres, y seguramente tendremos grandes y buenas respuestas para este tema de los contenidos. Y me gustaría empezar con Omar preguntándole, bueno, hablamos de contenidos y ahorita hablamos desde McLuhan, y a lo mejor tendríamos que también decir hasta Boaventura de Sousa Santos, ¿a qué se refiere esto de centrar los relatos? ¿Qué es la narración? ¿Qué mundo estamos narrando? ¿Qué ha pasado con los contenidos desde aquello del medio es el mensaje hasta la descolonización y la interculturalidad? Omar, si centramos y empezamos a decir, pues, ¿qué son los contenidos y qué mundo estamos narrando? Gracias, María Teresa. Un saludo a Leida, a Armando Casas, a Gabriel y a Graciela. Para responder rápidamente, cuando mencionaban ustedes la fórmula que el contenido es el rey, me acordé de una fórmula que se vende en el mundo digital, que entonces es un poco machista, pero que las audiencias son las reinas. O sea, que si el contenido es el rey, las audiencias son las reinas. Y yo diría más que el proyecto es el que es Dios y el que manda. Yo creo que en el fondo son los proyectos los que deciden orgánicamente cómo diseñar un mensaje, y ese mensaje storytelling, como quieran llamarlo, cómo se organiza para navegar por las diferentes plataformas audiovisuales que tenemos hoy en día, y cómo determina que al final no hay forma y contenido, como siguen insistiendo, porque parece que esa es la primera crítica que yo tendría. Cuando se usa el concepto de contenidos, tú vas a una feria de televisión o audiovisual o transmedia, cuando hablan de contenido están hablando de formatos, como si el formato fuera el contenido, y a mí me parece que la serie puede ser de derechos humanos si dejemos el contenido, pero el formato es el ámbito, digamos, de innovación, experimentación y creación en lo audiovisual, pero entonces normalmente estamos dándole el nombre de contenido a los formatos, que creo que no es lo más adecuado, pero es una denominación que la industria acogió y que funciona. Lo segundo es plantear que, de alguna forma, cuando hablamos de contenidos, comenzamos a imaginarnos esa fórmula que alguien se inventó de que los medios públicos, los medios ciudadanos, los medios privados, todos tenemos tres funciones que son educar, informar y entretener. Y yo tendría que decir que la televisión ha demostrado que educativamente no es muy potente. O sea, ahora por la pandemia, pues algo ha servido, pero la educación la hacen mejor los colegios, lo hacen mejor el sistema educativo que hace. La información, y la información también creo que solamente en directo tiene sentido. La televisión a nivel informativo, toda te cuestiona si eso es periodismo y más hoy en día. Y creo que la televisión sí ha cumplido con un contenido que podríamos llamar de entretenimiento, que es la tercera pata. Entonces, para terminar así rapidito, es que creo que los contenidos tienen que ver menos con de qué va y tienen más que ver con el cómo se constituyen en el ámbito audiovisual. Y desde ahí creo que los medios públicos de América Latina y del mundo mundial son excelentes en términos de contenido temático.
no son tan poderosos en términos de contenido narrativo. O sea, por contenido, si tú haces los archivos de memoria que tenemos en los diferentes medios públicos de América Latina, es maravilloso en cuanto a tema. Cuando uno ve le mandan el listado, uno dice, pero qué maravilla lo que se ha trabajado, cómo se ha recuperado la soberanía cultural, la diversidad cultural, cómo se ha representado todo. Cuando uno entra a verlos, pues decimos en Colombia, parecen muchas veces un ladrillo, como si se desconociera el papel narrativo de la televisión. Entonces yo creo que la disyuntiva está un poco en cómo no estamos mal de contenidos, pero tenemos que mejorar la seducción pública a través de los audiovisuales. Gracias, Omar. Aleida, ¿quién determina los contenidos? ¿Cómo saber, para quienes no te conocen, muchos de los que estamos en el campo de la comunicación sabemos quién es Aleida Calleja, pero actualmente ella dirige el Instituto Mexicano de la Radio, que ya nos dirá cuántas radios tiene, y ahí hay una diversidad. Tenemos que ver por qué llevarle a la ciudadanía, a las audiencias, quién determina los contenidos, qué ha sido para ti este desafío de dirigir el IMER y tener contenidos. ¿Cómo los determina? Bueno, buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto compartir esta mesa con Omar y con Gabriel. El IMER tiene 21 emisoras, 39 canales digitales y transmite con esas emisoras desde la frontera norte, donde las señales llegan a Estados Unidos, hasta la frontera sur con Guatemala, donde las señales llegan también a Guatemala. Y eso pues te refleja pues una gran diversidad de audiencias, ¿no? De contextos, de situaciones, de cultura, etcétera. Entonces, a mí me parece que un acierto en el caso del IMER, a diferencia de otros países, no es que sale una señal central para todo el día, ¿no? Y de ahí se distribuyen los contenidos a todas las emisoras. Más bien creo que ha sido un acierto el hecho de que cada emisora tiene su propio perfil y eso ayuda a generar una oferta más diversa para las audiencias, dependiendo del lugar donde están, ¿no? Entonces, igual están las de Chiapas, donde tienes mucho mayor presencia campesina, indígena, que las del norte, donde también tienes migración, no solamente de Centroamérica, sino de muchas partes del mundo, el contacto con la frontera norte. Y bueno, en el Valle de México, pues también tienes una gran diversidad, ¿no? Porque las emisoras cubren todo el Valle de México. Entonces, igual, digamos, hay emisoras que atienden a lo que se le llama la base de la pirámide, ¿no? Y hay otras que son pues, las de música clásica, las que son para jóvenes, etcétera. Digamos que yo cuando llegué al IMER lo que encontré es que en términos musicales en la radio estaba muy bien diseñada cada emisora para los distintos públicos, pero lo que no había era pluralismo, es decir, no encontraba que estuviéramos atendiendo, interpelando a la diversidad de lo que es una sociedad, ¿no? Entonces, no estaban los contenidos para la población LGTB, había muy poco contenido para las infancias, que no para niños y niñas, sino para las diferentes infancias, ¿no? Tampoco encontré mucho, por ejemplo, la situación de las poblaciones indígenas, por si acaso, pues lo que aparecían eran los escritores en lenguas indígenas, pero no la gente del campo, no la gente que está, digamos, de a pie, ¿no? Entonces, lo que nos dimos cuenta es que en términos de contenido, no en términos musicales, sino en términos de contenido, la programación y los noticieros incluso, pues les faltaba pluralismo. Tienen diversidad de formatos, como dice Omar, ¿no? Había una diversidad de formatos, pero la narrativa era esencialmente cultural,
pero no abarcaba una narrativa que hiciera valer el derecho a la información de manera mucho más amplia, ¿no? Y entonces eso tiene que ver, y en eso coincido totalmente con Omar, tiene que ver con la ausencia o no de un proyecto. ¿Cuál es el proyecto? ¿Hacia dónde quieres llevar que el medio llegue? ¿Y cuál es el perfil que le vas a dar? Y entonces lo que hicimos fue generar todo un ejercicio bastante largo durante 2019 para la planeación estratégica, pero que nos permitió, por ejemplo, desarrollar una matriz de pluralismo, ¿no? Esa matriz de pluralismo la tiene la dirección de producción, la tiene la dirección de noticias y la dirección de radiofusoras. Entonces, tienes todos los sectores posibles de la sociedad y de ahí vas viendo cuáles estás abordando y cuáles no estás atendiendo. Pero previo a eso, pusimos a todas las directoras, porque en el caso del IMER, el 70% de las tomadoras de decisiones son mujeres en este momento, y pusimos a todas las directoras a tomar primero un curso de derechos humanos. Es decir, la narrativa también depende bajo qué enfoque la haces, ¿no? Entonces, hicimos una alianza con la Flaxo, nos dio un curso del enfoque de derechos humanos y cómo desarrollar políticas bajo un enfoque de derechos humanos, de tal manera que cuando tú vayas a hacer esas narrativas en los distintos formatos, que además ahora son multiplataforma, la verdad es que la radio no se queda en la radio, ¿no? Ya pasamos de la radio al internet y del internet al podcast, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que esa fue la manera como nosotros encaramos el asunto. Y la otra es que estamos haciendo alianzas, ¿no? Ahora recién estamos sacando una serie de podcasts sobre la desaparición forzada en México, en una alianza que hicimos con esta agencia periodística que es Quinto Elemento Lab, ¿no? Entonces son una serie de podcasts. Entonces, la narrativa que cuentas de las noticias no es la agenda necesariamente informativa que marca los medios comerciales o la prensa comercial, ¿no? Sino que empiezas a buscar ese otro periodismo que narra estas otras historias y que no están teniendo cabida en otros medios de comunicación. Entonces, digamos, un poco esa es la manera en cómo lo hemos hecho. Y yo sí creo que el contenido, la manera en cómo narras, es lo que hace el diferencial de un medio público frente a otro tipo de medio de comunicación. Porque si todos los medios de comunicación responden a sus intereses, porque los medios tienen dueños y los dueños tienen intereses y es legítimo, legal y está bien, pero el medio atiende al interés de ese empresario o de esa radio comunitaria o de esa radio indígena. La diferencia con los públicos es que tenemos que atender a la sociedad en su conjunto. Tenemos que asegurar el pluralismo ideológico, político, etario, etcétera, etcétera. Y eso impone un mayor reto y una mayor formación y capacitación para que las narrativas no solamente sea una cuestión de informar, sino que además tengamos la posibilidad de hacer visible eso que no está generalmente en los medios y también de ir generando posturas críticas dentro de un medio público. Es lo que por mi parte diría. Muchas gracias, Aleida. Gabriel Torres, se habla de ausencias de proyectos, pero desde la universidad, desde como tu estar como director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, ¿qué opinas? ¿Cuál es el proyecto universitario para los medios públicos? Bueno, pues son muchos, en realidad son muchos los proyectos que desde las universidades públicas y privadas también se pueden hacer para los medios públicos. Yo voy a referirme a uno quizá el más exitoso que en este momento hemos tenido en razón de la cooperación que ha despertado, que es el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, una pieza informativa que nació el 9 de agosto del 2017, que se lanzó en misiones al mundo iberoamericano desde la ciudad de Medellín, en Colombia. Omar recordará, tal vez por ahí lo consignó la prensa, y que este noticiero recoge lo mejor de la ciencia, la innovación y la cultura para constituirse como un proyecto de alfabetización científica en red para la región.
El formato de este contenido es que las televisoras públicas de Iberoamérica, que son parte de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, elaboran notas entre 1 y 2 minutos sobre ciencia, innovación y cultura. Son enviadas a una curaduría para que puedan ser valoradas. Eventualmente, si califican, forman parte de una selección y finalmente de una pieza de media hora que se liberaba en 2017, todo el año 2017. En 2018 creció de media hora a 1 hora a la semana, es decir, 2 medias horas a la semana. En 2019 se le agregó la versión radiofónica del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano. Te acordarás, Tere, la lanzamos desde Estudios Churubusco en la Ciudad de México hace poco más de un año, que tú nos acompañaste a esa ceremonia en 2019, agosto de 2019. Y en 2020 cumplimos 3 años al aire produciendo este informativo, el único en su tipo, dedicado a la divulgación de la ciencia, la innovación y la cultura en formato de informativo, y le adicionamos, anunciamos este 9 de agosto, nuevamente una transmisión virtual como la que estamos teniendo ahora, pero que tuvo como ancla la señal de Bogotá en Colombia. Lanzamos la primera emisión del NSC Salud, es decir, además de las 2 medias horas audiovisuales de la media hora radiofónica, le agregamos una pieza de 15 minutos especializada en noticias relacionadas con la salud, en un año en que la información sobre la salud es muy dispersa, muy heterogénea, no siempre exacta con relación a fuentes y datos. Y entonces lo que hicimos es un esfuerzo para constituir un grupo de periodistas especializados en la fuente de salud que pudiera verificar las principales notas en materia de salud, y específicamente ahora con respecto a la pandemia del COVID-19, que un noticiero iberoamericano público pudiera difundir para informar, para precisar, para poner en relieve temas importantes que estén plenamente verificados en este momento. Entonces, el 9 de agosto del 2020 inició también el NSC Salud, esta pieza de 15 minutos monotemática que ha servido pues como un punto importante de referencia para la cooperación de las televisiones. Hoy se emite por 215 pantallas que están formalmente adheridas a este noticiero. Se liberan 3 piezas audiovisuales a la semana, una pieza radiofónica, está presente en 19 países, incluso algunos que no son propiamente de la región iberoamericana, y participan también las principales agencias de noticias que están legalmente, formalmente adheridas por convenio al NSC, que son la agencia de noticias más antigua del mundo, France Press, está la agencia española EFE, la agencia de la República Popular China Xinhua, la agencia de noticias del Estado mexicano Notimex, está la agencia de la NASA, está la agencia de la Organización de las Naciones Unidas, la agencia europea Euronews, entre otras agencias informativas que están cooperando. La agencia de la televisión pública alemana, la Deutsche Welle, la agencia de noticias de la Deutsche Welle también está formalmente asociada a este esfuerzo que, te repito, las televisiones públicas hemos hecho, y digo hemos porque es un esfuerzo de todos. Si acaso tenemos la distinción de coordinar algunos de estos trabajos, pero en realidad es un trabajo de las televisiones públicas adheridas a este proyecto para difundir lo mejor de la ciencia, la innovación y la cultura en Iberoamérica, pero además por todas las pantallas. Sale por aire, por cable, por satélite, sale por video streaming, sale por YouTube, sale por Dailymotion, sale por Periscope, sale por Instagram, sale por Facebook Live. Es decir, atendemos además a la audiencia no convencional, a la audiencia digital, con todas nuestras plataformas. Lo emitimos en directo, lo emitimos en video bajo demanda, emitimos la pieza completa y las notas por separado, de forma que tú en la página de noticiasnsc.com pues puedes entrar y ver las notas por separado o ver todo el noticiero, la emisión de todo el noticiero.
y también las puedes filtrar a través de una app que está disponible para teléfonos con un sistema operativo iOS de Apple o el sistema Android, en donde puedes, con la app del NSC, pues puedes también filtrar los contenidos y decir, quiero ver solamente las notas de ciencia, solamente las notas de innovación tecnológica o solamente las notas de cultura, compartirlas, postearlas, enviarlas por Telegram, por WhatsApp. Además, hay una red de WhatsApp, hay una red de Telegram para que a través de estos servicios de mensajería también se envíe la versión semanal de este noticiero peculiar que nos hemos propuesto hacer los medios públicos iberoamericanos. Pues gracias, Tere, por la oportunidad de comentarlo. Gracias al maestro Gabriel Torres. Y sí, hay muchas cosas que se han hecho, otras que tenemos que hacer. Y yo quiero preguntarles a los tres, ¿es tiempo de romper esquemas tradicionales y anquilosados en la manera de narrar? La realidad nos ha cambiado mucho. Decimos que ahora vivimos en una realidad nueva. ¿Qué van a hacer los medios públicos ante este reto? ¿Cuáles son los relatos que debemos tener en esos medios públicos? ¿Realmente tendremos que innovar? ¿Cómo vamos a responder a las necesidades de la ciudadanía? Con todas las posibilidades de las que nos habla Gabriel Torres, de tecnología, de llegar, de plataformas, de multiplataformas, pero el hecho, el contenido, el esquema, los nuevos formatos, cómo narraremos en los medios públicos, será tiempo de que si no está roto lo rompamos esos esquemas. ¿Quién quiere iniciar? El provocador, que inicie el provocador. Inicie el provocador. Para que nos provoque. Omar. Está cerrado tu micrófono. El micro. Ese es el nuevo clic del verano. Está cerrado el micrófono. Lo que hablaba Gabriel, le hablaba a Leida, pues es una cosa que es impresionante, la cantidad de pantallas que tenemos. O sea, y cómo competimos en tantas pantallas, sí implica comenzar a crear proyectos que de alguna forma rompan el formato por una razón básica, porque como la televisión pública y los medios públicos no nos juzgan por seducir a las masas y conformarlas, sino por provocarlas, podemos fracasar y no pasa nada. O sea, yo creo que lo peor es fracasar haciendo lo mismo. Yo creo que los medios públicos, hay un mainstreaming de cómo se hacen las cosas que yo creo que hay que comenzar a mirarla. Y solamente sugeriría dos cosas básicas. Una, por ejemplo, creo que los medios públicos tienen que ser más ciudadanos, o sea, y ciudadanos en el sentido no de hablar de temáticas ciudadanas, no de hablar de democracia, sino de darle pantalla a los ciudadanos. Yo creo que hoy en día el lugar de enunciación tiene que estar en los ciudadanos y ojalá, como dice Barico, sin mediadores, que cada uno cuente de donde quiere contar. Y a mí me parece que esa parte no la estamos logrando. Lo ponemos a participar con los temas que nosotros les imponemos, con las estéticas que nosotros les imponemos, pero no tenemos esa diversidad que habita México, por ejemplo, donde uno podría imaginarse que podrían aparecer medios totalmente seductores que parezcan más a Zacatecas, a Veracruz, a Puerto Vallarta, a Tijuana, o sea, como que cada uno de estos se pueda mirar. El otro día hablando con una gente de Sonora, me decían que las casas en Hermosillo, todas están pintadas muy como un color como amarillento, y que había caído en cuenta que ese color que predomina ahí es el color de los atardeceres que se tienen allá. Eso, por ejemplo, me parece buenísimo. O sea, tienen los colores del atardecer. Si uno va a Mérida, Yucatán, es distintísimo a Guadalajara, y cada uno tiene, así como tienen el tequila, tienen esa comida tan deliciosa, tendría que asumir un poco el protagonismo de los ciudadanos, algo que yo llamo ciudadanía celebrities, pero no solamente es que yo salga, sino que salga donde yo me siento competente. Si a mí me entrevistan aquí, pues yo echo carreta y ahí más o menos me defiendo. Si me dice Gabriel, Omar, salga a bailar, yo digo, no, yo no sé, ahí me siento incompetente. Eso mismo está pasando con los ciudadanos. Lo ponemos a que sea competente en los temas que no sabe y no en los que sabe. O sea, cada uno es tiene una potencia para decir desde el lugar de enunciación, y hoy lo que permite las nuevas tecnologías es eso, es que todos podamos denunciar, y creo que ese es el reto, cómo convertimos al ciudadano en el centro
estético, narrativo y político de los medios públicos y desde ahí innovar formatos. Y lo segundo, que me parece que pasa mucho en los medios públicos, es que le metamos un poquito de popular. Es como si lo popular lo hubiéramos dejado para los privados y nosotros nos encargamos de lo culturoso, de lo académico y lo moderno. Y a mí me parece que no hay nada mejor que lo popular para contar, porque lo popular no es sucio, no es grasa, no es decadente. Popular es lo que manifestamos todos. Y termino con esto. Si nos reunimos los cuatro, nos vamos a un restaurante, la pasamos rico, tomamos mezcal, reímos, eso, y la pasamos muy bien contando cuentos. Llegamos a hacer un programa de televisión pública y ahí mismo nos aburrimos. Entonces, todos tomamos pose seria, se nos olvida conversar, se nos olvida el humor. Yo creo que tenemos que traducir esa riqueza que tenemos. Por eso, este encuentro, por ejemplo, Tebermofosis que hace Gabriel en Guadalajara, lo rico de eso no era solamente la conversa, lo rico era la comida, lo rico era conversar en el pasillo, ahí es donde uno aprendía más. Y uno decía después, ¿por qué no dice eso en público? Porque parece que hay una solemnidad que los medios de hoy no deben tener. Yo creo que algo que romper es la solemnidad que tenemos y que nos queremos mucho, sobre todo los medios públicos. Es tiempo de escuchar a las audiencias y darles cabida y no alejarnos de ellas. Aleida. Primero los caballeros, por favor. Gabriel. Gracias, doctora. Bueno, yo creo que suscribo todo lo que dice Omar. El reto de los medios públicos cuando producimos contenidos socialmente oportunos es también hacerlos desde una perspectiva creativa. Es decir, la televisión pública puede abordar temas relevantes sin que necesariamente, como dice Omar, tenga que ser solemne, aburrida o academicista. Bueno, que queramos llevar el formato del auditorio a la pantalla necesariamente sin respetar los criterios o las reglas que tiene el audiovisual y el cúmulo de recursos que tenemos hoy y que la tecnología nos pone a disposición para ser mucho más creativos, para ser más interactivos, para retroalimentarnos de nuestra audiencia, para mejorar a partir de las críticas bienvenidas todas que nos puedan hacer. Y también creo que nos tenemos que medir, no porque el rating sea nuestro objetivo, pero lo que no se mide no se puede mejorar. Y yo sí creo que necesitamos medir a dónde estamos llegando, qué es lo que estamos comunicando, qué es lo que efectivamente se recibe y luego nuestras audiencias de eso que transmitimos. Afortunadamente, hoy una buena parte de nuestros contenidos salen a través de plataformas a la poderosa red de Internet. Y hay herramientas, incluso algunas que no cuesta nada, lo que cuesta es trabajo aprender a usarlas, como el Google, con un en qué lugar, qué tiempo de reproducción tuvieron, y generalmente en esos mismos sitios quedan datos sobre la identificación o, como dicen en inglés, el engagement. Si nosotros analizáramos simplemente esos datos que no nos cuestan nada y que son, digamos, aproximaciones a la realidad, espero que ya mejor en internet, me dice la doctora Calleja que se estaba cortando. Si nosotros podemos procesar esos datos de manera mensual o bimestral, si podemos procesar esos datos para retroalimentarnos y saber mejor qué opinan nuestros televidentes o radioescuchas, o ambos, porque ahora la comunicación tiende a ser un complemento de ambos, de podcast con video, bueno, pues seguramente que podemos ser más oportunos. Yo cerraría diciendo que hoy el audiovisual digital tiene 3 características que tenemos que atender. La primera es que los contenidos tienden a ser móviles. Tenemos que producirlos y pensarlos para que sea posible su consumo en movimiento. Segundo, los contenidos tienden a ser interactivos porque se socializan, se comparten, se discuten en tiempo real con otros radioescuchas o televidentes y eso genera un cúmulo de opiniones, de sugerencias y de críticas que viene muy bien recoger y procesar y entender. Y la tercera característica es que los contenidos tienen que ser personalizables y ahí no hemos trabajado mucho.
Personalizables quiere decir que tú puedas cambiar el idioma, si es una película, si es un documental, lo puedas subtitular, lo puedas doblar, lo puedas cambiar la resolución a SD o a HD, lo puedas descargar para reproducirlo cuando ya no tengas internet, y una serie de ventajas que hoy la tecnología nos ofrece para gestionar los contenidos digitales y permitirle a la audiencia que al reproducirlos tenga de la forma que quiere. Dejamos de escucharte un poco, Gabriel. Sí, seguíamos algo el hilo. Contenidos audiovisuales. Sí, ¿ya mejoró un poco el internet? Ahora. Sí. Decía que sí, mejoramos en la gestión de nuestros contenidos digitales y entendemos mejor los nuevos hábitos de consumo de los mismos, seguramente que podremos ser más exitosos a la hora de llegar a las audiencias que nos hemos propuesto. Y atendiendo al reto que dice Omar Rincón, efectivamente, lo diría en una frase muy corta, necesitamos bajarle a la política y subirle a la sociedad en los contenidos que los medios públicos tenemos. Hay demasiada política en los medios comerciales o privados. Hay que bajarle a la política y subirle a la sociedad, hacer contenidos socialmente más importantes para aquellos que hacemos informativos, insistir mucho más en el periodismo vecinal, que propiamente en la cobertura de las fuentes tradicionales que son el Congreso, la Presidencia, el gobernador, el diputado. Yo creo que ya hay suficientes medios que cubren eso y hay otras voces de la misma sociedad que no tienen espacio en las pantallas o en los micrófonos de la radio. Hagamos eso desde los medios públicos. Muchas gracias, Gabriel Torres. Sí, es un apunte que debemos tener aquí. Y Aleida, ahora sí, dinos si hay que romper algo. Sí, yo creo que hay que romper muchas inercias, muchas inercias. Es decir, el trabajo en la administración pública, porque los medios públicos en Latinoamérica no somos totalmente independientes, sino que dependemos de la administración pública, suele ser un mecanismo que se repite todos los días, ¿no? Todos los días más o menos haces lo mismo, ¿no? Y la verdad es que eso va generando inercias, que después es muy difícil cambiar, pero que hay que hacerlo, sin ninguna duda, y hay que romper. Sí, yo creo que lo que nos toca ahora es ser disruptivos en el entorno mediático. Y yo diría, la verdad es que en el caso del IMER, no es que no pase nada si no tenemos muchas audiencias, o si no vamos subiendo de audiencias, porque el IMER tiene un modelo extrañísimo que tiene concesiones comerciales. Y con esas concesiones comerciales nosotros tenemos que conseguir recursos propios para pagar nómina. O sea, no es que no podemos decir que, ay, no entró dinero, qué mala onda, ¿no? O sea, no, tenemos que pagar nómina, seguridad social, etcétera. Entonces, para nosotros sí es muy importante el asunto del rating y nosotros sí nos medimos cada tanto, cada mes, cada 3 meses, nosotros debemos de tener las mediciones porque es lo que nos sirve para la comercialización de nuestros servicios. Entonces, no es que no pase, en algunos casos no pasa nada si tus audiencias no suben. En el caso de nosotras, pues la verdad es que sí tiene una consecuencia. Y la verdad es que estamos muy contentas porque, lo he dicho en otros foros últimamente, pero el IMER ha cuadruplicado sus audiencias. Incluso las emisoras más populares, como por ejemplo la Tropicalísima, que está en la Ciudad de México, subió un 600% de audiencia, ¿no? De enero, o sea, antes de la pandemia, de enero a junio de este año. Entonces, digamos, ¿por qué? Porque sí cambiamos formatos, cambiamos la manera en cómo, es decir, como que la gente que estaba en las distintas emisoras como que ponía propuestas programáticas y musicales pensando en sí mismo, pero no en las audiencias, ¿no? Entonces, de las primeras cosas que hicimos fue abrir los micrófonos. Entonces, por ejemplo, tenemos durante la pandemia, pues lo que dijimos es, la gente va a tener mucha necesidad de comunicarse, especialmente los adultos mayores, y generamos
programación para que los adultos mayores nos estuvieran hablando, platicando, diciendo cómo estaban viviendo la pandemia. Abrimos los micrófonos en la barra de las infancias. Reto Viral es un espacio de contención emocional para las infancias, que hablan para decir cómo se sienten, que están enojados, que están tristes, que tienen miedo, ¿no? Y también abrimos en la parte de Reactor, por ejemplo, que es la emisora de jóvenes, pues todo un espacio para promover el comercio local, porque pues quienes más están sufriendo con la pandemia son los pequeños locales, los comerciantes pequeños, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas. Entonces empezamos a promover una serie de colaboración entre los distintos comercios locales en distintas partes del Valle de México, ¿no? Entonces, y también creo que ayuda mucho a generar espacios de otros que no seamos solamente nosotros mismos, porque entonces empieza a tener otras perspectivas. Les pongo un ejemplo. Una radio comunitaria hizo una serie que es muy bonita en Oaxaca, que atiende a toda la zona Guave, San Mateo del Mar, etcétera, ¿no? Hicieron una serie donde las mujeres muestran una capacidad de resiliencia después de los sismos del 2019 increíbles, porque lo que ellas dicen, gracias a la Madre Tierra, que nos trajo este terrible temblor, a mí me ha obligado como mujer a capacitarme y ahora yo construyo mi casa. Si eso no hubiera pasado, yo no aprendería que soy una mujer independiente y que puedo hacerlo, ¿no? O sea, es una capacidad, digamos, de reponerse ante la desgracia que dices, es otra manera de mirar la vida, ¿no? Y nosotros transmitimos esa serie. Es decir, ayuda mucho, creo que es un momento de alianzas, pero no solamente entre los medios públicos, sino cómo nos aliamos con otros sectores de la sociedad que nos ayuden precisamente a tener narrativas con una perspectiva distinta, ¿no? Eso es lo que me parece que tiene que ser la disrupción nuestra, y también tenemos que experimentar mucho. Nosotros ya pusimos una frecuencia, no, ni siquiera es frecuencia, es una emisora que tenemos en internet que se llama Interferencia, que la pusimos para que la gente experimente. Toda la gente, producción de radiodifusoras, etcétera, allí tienen su espacio de experimentación sonora, ¿no? Y creo que hay un fenómeno muy interesante a partir de la pandemia, y poco antes, este gran éxito que tienen los podcasts, porque yo creo que hay una necesidad de la gente de escuchar, de escucharse, de escuchar historias, ¿no? Ya no queremos solamente necesariamente el académico que nos está hablando o el científico, también queremos esas nuevas narrativas que la tiene muchísima gente en los sectores campesinos, en los sectores obreros, en fin, estudiantes, etcétera, etcétera. Entonces, yo coincido tanto con Omar de que nos toca abrir los micrófonos, que nos toca experimentar, y también coincido con Gabriel, nos toca medirnos, porque lo que no se mide, no sabes en qué te estás equivocando, ¿no? En dónde está la falla o dónde de veras tienes aciertos y ahí tienes que reforzar. Entonces, y la otra es que creo que necesitamos ponernos metas, ¿no? Es decir, ¿por qué nosotros no nos ponemos metas de yo voy a subir 30% mis redes sociales en tal trimestre, ¿no? Es decir, necesitamos ponernos como medios públicos metas que nos ayuden también a un crecimiento en torno a las necesidades de la gente. Entonces, eso, y yo nada más lo único que diría es que los medios de comunicación, yo ahí no coincido con Omar cuando dice que no educamos formalmente. Yo creo que la educación formal vamos a dejársela a quien sabe hacerla, pero de alguna manera los valores, las narrativas, lo que pones es una forma de aprender, ¿no? Entonces, creo que nosotros tenemos, más allá de la educación, el entretenimiento y la información, lo que tenemos que hacer es impulsar el debate, especialmente en momentos
donde hay tanta desinformación, donde hay tanta confusión. Me parece que algo que nos falta impulsar es el debate. Y muchas veces cuando queremos hacerlos, los actores protagonistas no quieren hacerlo, ¿no? O sea, somos como una sociedad poco acostumbrada a debatir. Sí, mucho a descalificar, pero poco a debatir, y creo que ahí tenemos otra beta que deberíamos de estar probando. Gracias. Seguro que sí, Aleida, que es tiempo de grandes alianzas, y creo que la alianza principal debemos hacerla con las audiencias. Creo que con ellos debemos propiciar esa gran conversación que nos hace falta para conocernos y reconocernos. Omar habla mucho y reiteradamente de seducir a las audiencias. ¿Cómo lo hacemos? Con sus propias historias, haciendo que se escuchen. Ahora nos toca escucharlos a nosotros, poner los medios, porque hay quien dice, la comunicación la deben hacer los profesionales de la comunicación, pero las historias las tiene la gente, las personas. Hago un paréntesis solamente para decir que en Zacatecas hicimos un paisaje sonoro de la ciudad, hicimos nuestras identificaciones con ellos, con el tren que pasa para ir y venir de pausas, pasa el tren y regresa el tren, se oye la campana de la catedral, se habla de identidad, de historia, de cultura, se oye el tamborazo, se oye Rufus Taylor que en su megáfono hablando e invitando al fútbol, y la gente se acercó a nosotros y nos pidió el disco. Empezamos a hacer el disco porque la gente oyó Zacatecas, oyó cómo suena Zacatecas, y ahora estamos documentando cómo suena en la pandemia, ¿no? De pronto ya no hay tamborazos porque no puede haber callejoneadas. Entonces la ciudad ya suena diferente. Y en esas sonoridades hicimos una recreación del siglo XVI cuando pasaban las carretas, los caballos, y la gente recordó, y entonces va y lo hace. Acercarse a las audiencias, entonces seducirlas. ¿Cómo seducimos a las audiencias, Omar? Pues básicamente creo que tú has dado la fórmula. La fórmula que tú has dicho es la de eso, acercarnos a ellos. Una de las cosas que imponen las redes digitales, que es ridículo, que no se practica, es que uno puede escuchar a los ciudadanos qué es lo que están queriendo ser, qué es lo que están queriendo ver, dónde quieren ser celebridades. Y ahí, por ejemplo, me parece, yo me acuerdo un programa que era tal vez uno de los programas más malos que he visto en mi vida, que lo hacía un señor que llamaba Cornelio Algo en Guadalajara, en el sistema de televisión. Era malísimo, se le veía hasta el teleprompter, era un desastre si uno juzgara televisivamente. Y era un hit, era un éxito rotundo en Estados Unidos, porque este señor hablaba como hablaba en el territorio, les daba los cuentos que ellos querían escuchar, les contaba en qué iban las ferias, dónde estuvo esta semana la borrachera mejor de eso, dónde estuvo el mariachazo, y les contaba qué habían comido. O sea, le creaba una cercanía que el programa, nadie se ponía a mirar si estaba bien hecha la cámara o no hecha la cámara, pero porque ponía en el centro la seducción de los intereses ciudadanos. Es que imagínense que nosotros tenemos para ver Netflix, para ver El Mundo, CNN, muchos tenemos de ahora Disney Plus, para todo eso tenemos una cantidad, pero para ver no tenemos nada. O sea, es que no tenemos nada. ¿Dónde yo veo Zacatecas? ¿Dónde yo veo a Guadalajara? ¿Dónde yo veo? No hay. O sea, entonces de alguna forma la seducción de las audiencias es, por un lado, invitándolos a que hagan parte del proyecto, a que sean con nosotros esa ciudadanía celebrity. Y segundo, hay veces si quieren, y ahí me van a matar Gabriel y Aleida, porque Gabriel tiene un equipamiento espectacular allá en la universidad. Y hay veces sacrificar si quiere técnica, pero no sacrificar soberanía cultural. O sea, ganar en soberanía cultural y no ponernos con lo técnico, porque lo técnico se vuelve una censura. No es que grabaste en un celular, nosotros tenemos que grabar con alta tecnología. Y entonces cuando llega el ciudadano, nos pasa a nosotros mismos. Si yo le digo a un ciudadano, grábese, él se graba con el teléfono y lo hace honestamente. Llega la cámara y el tipo entra nervioso, no puede decir nada. Pierde la espontaneidad, pierde la posibilidad, pierde eso. Y además un tipo le comienza a mover a uno las manos, que mire para acá, mire para allá, y uno como que para dónde mira.
cuando debería ser que hoy la técnica es tan fluida que debe buscar al ciudadano y no que el ciudadano busque la técnica. O sea, que me parece que es como eso, una cosa que tú mencionaste al comienzo, es pensarnos en territorio. Yo siempre creo que para mí la gran pregunta que tengo es, a mí me encanta cuando yo veo televisión o radio o lo que sea, que se parezca al territorio que hace, como hacemos y por ejemplo la música. Nosotros nos va bien con la cumbia, pero la cumbia en Monterrey, la colombiana de Monterrey es distinta a la de acá y suena bacanísimo y me encanta. ¿Por qué? Porque la hicieron allá. ¿Y cómo le hicieron? De un error. Un día se calentó los tubos del reproductor de música y comenzó a sonar lento. Y el DJ, en lugar de quitarlo porque estaba dañado técnicamente, dijo, dejémoslo a ver qué pasa, y la gente comenzó a bailar lento, y nace el ritmo de la cumbia aguada de Monterrey que se exporta a Los Ángeles. Eso es una innovación hecha en territorio y a ti no nos movemos los colombianos, así se mueven los mexicanos de la cumbia, y eso es una maravilla, y eso hace que se vuelva contundente. Entonces me parece a mí ¿qué es eso? A mí me gustaría mucho experimentar estéticamente y narrativamente, como, a ver qué sale, a ver cómo es de Oaxaca, no sé, cómo es, no tengo ni idea, me toca sentarme con de Oaxaca y ver cómo hacen, en lo oral, las oralidades, cómo narran. Los yucatecos, por ejemplo, cuando yo llego a Yucatán, ¿qué es lo que veo? Que me dicen, vamos a una trova yucateca, y llego allá y eso es como un bambuco asonado colombiano, y dije, pero está muy triste, yo me imaginaba un mariachazo, y es eso, es poder descubrir que es distinto, y que no es lo mismo, y eso me parece que la comunicación le falta traducir un poco eso. Y tendríamos una gran riqueza, sin duda. Gabriel Torres, hablamos de dar pantalla, de dar a sus ciudadanos, de experimentar, de seducir. Yo recuerdo hace algunos años a un grupo de jóvenes súper entusiastas universitarios de la Sorbona que tenían su estación de radio. Ellos decían, nosotros hacemos nuestros contenidos y vemos lo que necesitamos los jóvenes estudiantes aquí en Francia. En México estamos listos para eso. La universidad daría una radio a los estudiantes universitarios. ¿Tú cómo la ves? Hablando de romper, de disrupción, de experimentar, de innovaciones. ¿Qué dices, Gabriel? Nosotros tuvimos una experiencia que puede referirte nada más antes de entrar a eso, quiero comentar. Se llama De Kiosco en Kiosco, este programa de Cornelio que efectivamente se hace, que él hacía desde los 125 municipios de Jalisco, iba y visitaba las cantinas. Se subía al kiosco del municipio y ahí empezaba el programa narrando historias de cada municipio, frases célebres, comida, cosas muy populares y muy simples, como dijo Omar. La imagen y la estética televisiva era terrible, efectivamente, pero el contenido era muy rico, es decir, muy popular, como ya lo señaló acá. Iniciamos Canal 44, tuvimos un par de programas que estaban dedicados al talento amateur de los jóvenes. Y ese talento amateur fue porque convocamos a los jóvenes de la universidad y les dijimos, tenemos 2 horas para ustedes en nuestra pantalla y queremos seleccionar a los mejores programas. Y entonces llegaron un grupo de jóvenes que habían grabado, como dijo Omar, con sus tabletas y con sus celulares, una propuesta televisiva que ellos le llamaron 200 ecos, que eran 200 testimonios de los estudiantes mexicanos dichos de manera muy espontánea sobre el aniversario de la independencia de México. Y en relación a la religión, en relación a la herencia española, en relación a las comunidades indígenas, en relación a los símbolos, en relación a una serie de factores, y contestaban en 200 ecos, es decir, 200 respuestas rápidas, espontáneas, producidas de manera muy rápida, con un formato pues muy simple. Lo pusimos ahí. Bueno, pues este programa ganó el Premio Jalisco de la Juventud y luego el Nacional de la Juventud en el formato audiovisual. Chicos, hecho, es decir, con los celulares y todo, algunas herramientas se las prestamos también en el equipo de producción del canal
para que pudieran hacer alguna edición y mejorar un poco el audio y el video, pero el levantamiento de esos testimonios fue con dispositivos móviles y lograron ganar el premio estatal y luego nacional de la juventud en modalidad de audiovisual. Ese fue un proyecto. Otro que nos resultó muy interesante y que sigue a cuadro, tiene que ver con esta idea que comentó Omar Rincón, fue que nuestro programa a la cantidad de recursos que invertimos, digamos, el más rentable en la balanza, en lo que nos cuesta contra lo que nos genera de audiencia, es un programa que se llama Desde el Zoológico. Y lo que hicimos es bien sencillo, llevar una cámara, una sola cámara al zoológico. Aprovechamos a la directora de comunicación social del Zoológico Guadalajara, que de repente resultó con actividades y con dones histriónicos en la pantalla, y con una cámara y ella como conductora nos dice cómo se administra el zoológico y qué hay detrás de cada una de las especies que ahí se exhiben. Y entonces, ¿qué hicimos? Pues llevar el zoológico a la casa, toda vez de que muchos niños en la zona metropolitana no pueden, porque sus papás trabajan todo el día, no tienen tiempo de llevarlos al zoológico o no saben que sería bueno llevarlos al zoológico, decidimos llevar el zoológico a la pantalla del canal público universitario de Jalisco, el canal 44. Y ha sido todo un fenómeno, algo así como el kiosco en kiosco. Es decir, hablando de cada una de las especies, es decir, ponemos el zoológico en la pantalla, el zoológico siempre ha estado ahí, tiene un público muy reducido que puede ir de manera presencial a ver el zoológico, y lo que nosotros hicimos fue llevar el zoológico a la pantalla del canal público de la universidad, y resulta que es uno de los programas con mejor ranking, está en el top 5 de nuestras emisiones, siempre, y lo repetimos, ahora tenemos más de 500 programas grabados desde el zoológico que son atemporales, porque hablamos de animalitos, hablamos qué comen, cómo se enferman, cómo los tratan, cómo los bañan, cuando se deprimen, por qué se deprimen, qué pasa en el invierno, qué pasa en la primavera, qué pasa en el verano, cómo se reproducen, cómo mueren. Es decir, y todo esto lo vamos relatando especie por especie. Pues ahora tenemos más de 500 capítulos se llama Desde el Zoológico, que nos cuesta nada, mandamos con una cámara, la hacemos. La estética, como diría Omar, pues no es de lo mejor, no es de los, digamos, de los programas de alto formato, pero en relación a lo que invertimos y a lo que nos genera de audiencia y además del efecto positivo, porque llevamos el zoológico a través de la pantalla de un canal público al seno del hogar, donde muchos niños están descubriendo que en Guadalajara hay un zoológico y que tiene especies y cosas maravillosas que a lo mejor pues va a ser muy difícil que sus padres lo lleven, pero que ellos lo están conociendo a través de la pantalla del 44. Y ahí está eso que dice Omar, es simplemente utilizar lo popular, los recursos que están ahí, que por verlos tanto creemos que no son asombrosos ni sorprendentes y que no se podrían relatar desde la pantalla. Y de repente cuando le damos espacio a eso en nuestras barras de programación, pues nos resulta todo un fenómeno, ¿no? Tenemos otro programa parecido de un charro que se mete a los mercados, el personaje pues es un charro que se mete a los mercados y que cuenta qué es lo que compra ahí y lo que le gusta, desde cosas que come hasta frutas y verduras, chacotea, platica con las personas en el mercado. Hay una cámara que lo sigue y lo graba haciendo todas esas cosas, y como va vestido de charro, pues es todo un personaje dentro del mercado público, y se comporta y tiene, bueno, sus dones histriónicos, su lenguaje popular, muchos dichos y proverbios del imaginario popular, que son relatados ahí de manera espontánea, no hay un guión ahí, el personaje es buena parte del programa, pero también el entorno, que son los mercados municipales de diversos pueblos de Jalisco, donde ese charro va e interactúa y habla de las tradiciones mexicanas. Bueno, este programa que lo estuvimos sacando por nuestra señal en California también era un hitazo, porque pues en la añoranza de los hispanos en Estados Unidos, cuando vuelve a ver a través de una pantalla eso que alguna vez le recuerda sus orígenes, su mexicanidad, sus costumbres, ver al charro hablando de la piñata, del molcajete, de la coladera, de cosas, de instrumentos que se compraban o se encuentran tradicionalmente en los mercados,
pues resulta que es todo un fenómeno. Entonces, no siempre ocupamos el rigor y la inversión y la sapienza que requiere un documental para lograr un buen contenido televisivo que atienda y que despierte interés en las audiencias y que además lleve intrínseco un mensaje o haga un aporte en términos sociales relevantes. No, y hay una cosa, Teresa, una cosa con lo que dice Gabriel. Creo que el ejemplo del zoológico es que hemos descubierto en la pandemia, la televisión y los medios públicos tienen que ir a la casa de la gente, no al revés. O sea, ya no tenemos que llevar la gente al estudio, sino llevar la ciudad, la cultura, lo que tenemos, llevárselo a la gente a la casa. Es como cambiar totalmente el concepto. Y ha sido importantísimo que existiera una red en México para llevar la escuela, para llevar el gimnasio, la sala de conciertos, el consultorio, todo lo llevamos a través de los medios públicos a las casas. Y aquí me lleva, porque la pandemia es un tema que debemos tocar en cuanto a contenidos, porque Aleida, en tiempo de crisis los medios públicos, siempre estamos ahí, en esta pandemia no ha sido diferente. Y ustedes hicieron un programa maravilloso. Cuéntanos del programa para la pandemia con este coronavirus que hicieron pequeño. Sí. Son cosas como lo que dice Omar, y además ahí sí quiero ligar también para que Omar, cuando decía de que no educamos, que los medios no educan, yo también creo que sí, de alguna forma sí. Entonces, esa discusión la dejamos para después porque me parece más importante escuchar ahí, pero la educación no podemos hablar. Pero vamos a escucharlo. Sí, efectivamente, creamos un personaje que se llama COVID, que es el coronavirus propiamente, y lo creamos precisamente para que fuera el virus quien platicara con las infancias, ¿no? Y las infancias platican con COVID, y de alguna manera le van expresando qué es lo que están sintiendo, ¿no? Cómo están viviendo la pandemia. Pero también al mismo tiempo era un espacio para descubrir. Entonces, pues ya en un micrositio, Kobe les pone todos los días un reto. Bueno, les ponía, porque nació con la pandemia cuando no había clases y ahora solamente pasa el fin de semana para que las infancias puedan estar tomando clases. Entonces, por eso se llama reto viral, ¿no? Porque todos los días les ponía un reto que era una cuestión o de investigar en internet o de investigar en su casa, que nos mandaban fotos, nos mandan audios. O sea, un poco, o sea, estás en el encierro, pero eso no quiere decir que no puedas seguir descubriendo, ¿no? Y la verdad es que ha tenido muchísimo éxito porque lo escuchan infancias, pero también gente grande, ¿no? Hay mucha gente grande fan de Kobe y son de las cosas que hicimos para tener una respuesta a la pandemia. En fin, creo que la clave fue precisamente eso, un personaje que interpela a esas infancias, y la verdad es que hemos recibido muchísima retroalimentación, porque además va conectando a las infancias de Tijuana, ¿no? De la radio de Tijuana, con la radio de Cacahuatán, Chiapas, ¿no? Y eso va generando todo un panorama muy interesante, porque las infancias también van conociendo cómo viven la pandemia, cómo están en la pandemia las infancias en otros estados de la República, y que es radicalmente distinto, ¿no? A cómo lo viven los indígenas en Chiapas o la población campesina en Chiapas, a cómo la vive las infancias que están en la Ciudad de México o en otro lado, ¿no? Entonces, creo que en general los medios públicos hemos hecho un buen esfuerzo en la pandemia en términos de también un poco estar abatiendo la desinformación, creo que es la otra pandemia que tenemos en este momento, junto con la violencia hacia las mujeres, ¿no? La violencia hacia las mujeres y las infancias, especialmente a las mujeres y las niñas. También me parece que ahí hay esa es otra pandemia terrible. Y me parece que también con lo que hicimos con la pandemia es que los feminismos que en el año pasado fueron tan disruptivos y que marcaron mucho de la agenda,
pues como que la pandemia los paró en seco, ¿no? Y lo que estamos haciendo es precisamente seguirle dando espacio a los feminismos, porque sí estamos viviendo momentos de violencia muy fuerte hacia el sector de las mujeres y las infancias, y que de alguna manera pues tenemos la responsabilidad de atender también esas problemáticas. Entonces, bueno, ya les platiqué en mi anterior participación, en el anterior bloque, pues todo lo que estamos haciendo en el IMER con la pandemia. Yo nada más quiero hacer una aclaración, porque a veces se me insultan cuando digo que no nada más hay que escuchar al académico o al especialista en nuestros medios, ¿no? No es que no sean necesarios. A veces me dicen, entonces la academia no sirve. No, sí sirve. No es que no sean necesarios. Pero el tema es si solamente nos quedamos ahí, ¿no? Por eso insisto en la necesidad de abrir el abanico de voces, de perspectivas, de formas de ver la vida. Y yo creo que también hay un problema con los medios públicos en términos de que estamos haciendo como muchos esfuerzos, pero a veces aislados, ¿no? Es decir, a mí me encantaría una plataforma donde pudieras ver a todos los medios públicos, ¿no? Donde pudieras escuchar la radio pública. Nosotros, por ejemplo, hicimos una aplicación para que puedas escuchar todas las emisoras del IMER, pero nos falta realmente, está como todo como muy atomizado, ¿no? Hay algunos esfuerzos. ¿Cómo? Nos falta escucharnos más. Sí, vernos más. Está el esfuerzo del noticiero cultural y científico que ya nos menciona Gabriel, ¿no? Pero, es decir, está eso como una forma de alianza, de articularse, pero también un poco, creo que los medios públicos necesitamos vernos y sentarnos a ver cómo todo eso que estamos haciendo realmente conforma una política pública de largo aliento que nos permita decir, vamos a hacer esto en los próximos 6 años, ¿no? Entonces, creo que también nos hace mucha falta discutir nuestros propios quehaceres, o sea, una mirada crítica hacia adentro me parece que también nos hace falta, porque eso nos ayudará a encontrar mejores formas de cómo trabajar articuladamente. Sí, estoy de acuerdo con eso, Aleida, porque yo creo que nos falta revalorar lo que hacemos. Efectivamente, los programas que nos comenta Gabriel del zoológico, del charro que va al mercado, y aquí ves la radionovela que hicimos con 80 zacatecanos, con Paco Ignacio Taibo, con Jesús Ochoa, para el centenario de la toma de Zacatecas. La gente fue, la audiencia fue, y además hicieron los efectos unos y otros. ¿Por qué? Porque necesitábamos el dejo zacatecano en una historia de la toma de Zacatecas. Entonces Jesús Ochoa hace Pancho Villa y Damián Alcázar hace el General Fierro, y la gente trabajando con los actores, y se hizo una maravilla. Entonces ellos dicen, ¿cuándo hacemos otra radionovela? ¿Cuándo hacemos otra radionovela? Pues encantados, vamos a hacer, porque va a ser el centenario. Ochoa queda muy bien como Pancho Villa. Además fue el primer Pancho Villa que hizo para la radio. Sí. Entonces, fue muy bien, y bueno, es el centenario de López Velarde, hagamos una del poeta, y bueno, eso está, pero creo que nos falta, en lo que digo, escucharnos, reconocernos y vernos más entre nosotros. Yo creo que si en la red conjuntamos, si hacemos una plataforma, que alguna vez Gabriel también habló de ello, con los contenidos que tenemos, además de tener una ruta para contar la realidad de manera distinta y más crítica, lo que tenemos ya vale. Si me permites, no es de años, ¿eh? Si me permites, Tere, hay un esfuerzo inicial, todavía le falta, pero es MX Play, ¿no? La intención de MX Play es precisamente ser un lugar donde podamos estar los medios públicos, pero claro, es una plataforma todavía muy incipiente. Habrá que desarrollarla, ¿no? Sí, yo pensaría que necesitamos una OTT de medios públicos como tal. Una cosa así, sí, más o menos. Tipo Netflix, tipo Claro, pero nuestra. Incluyendo podcast, porque luego la televisión se olvida de la radio. No. Son sistemas de radio. Nosotros tenemos a 9 estaciones de FM y una radio wixárika.
en el norte del estado. No, sí, claro. De hecho, nuestro portal es de radio y televisión. Tú te metes ahí y tienes arriba una pestaña donde distingues a radio o quieres ver contenidos de televisión. Es decir, ahí está. Y el podcast, además, esto que dice Aleida es muy importante. En nuestros datos, a nosotros nos genera más tráfico el consumo de podcast que el de videos. Digo, para los estéticos, nos genera más tráfico el consumo de podcast que el de video, ¿no? Que hay todo un mercado importantísimo. Por ejemplo, el NSC lo pueden ver en Spotify. Está el podcast del NSC en la versión radiofónica en Spotify. En Google Podcast, en iVoox también está disponible. Pero sí, el podcast tiene un mercado amplísimo y cada vez mayor. Si vemos los estudios de audiencia recientes, vamos a ver que el consumo de la radio, diferente del de la tele, creció, mientras que el de televisión bajó 3 o 4 puntos, el de radio creció. Y ese es un tema bien interesante. Precisamente por eso, en el NSC decidimos aventar una versión radiofónica, porque la radio llega a lugares que la tele ni siquiera se imagina todavía, ¿no? Sigue siendo un medio sumamente poderoso y como dice Omar, mucho más popular además. Es decir, llega también a personas que requieren contenidos de calidad y que la radio permite precisamente ofrecerlos. De forma que sí, Tere, hombre, yo creo que una asignatura pendiente que tenemos en México es ponernos de acuerdo para sacar una OTT de medios públicos. Hubo un esfuerzo que se hizo en el tiempo, bueno, ya no voy a hablar de personas, sino de tiempo, hace aproximadamente 4 o 5 años, pero era un esfuerzo que se encabezó desde el SPR, pero nos decían, oye, para subir los contenidos hay que pagar, ¿no? Pues, ¿cómo que pagar? Digo, ya nos damos de santos con que no nos den regalías, pero todavía pagar por estar ahí, pues no. Entonces, no, lo que tendríamos que hacer es gestionar, desarrollar una OTT que fuera de Estado y que pudieran estar todos los contenidos producidos o de aquellos medios públicos que estén dispuestos a sumarse a un esfuerzo así, que pudieran tener sus contenidos en esa OTT donde pudieras entrar y escuchar la oferta radiofónica de la Radio Pública de México y la oferta televisiva de la televisión pública mexicana en un solo sitio. Algo así o parecido a lo que hizo con el cine nacional Argentina, que lo puso todo en una plataforma y que ahora los argentinos saben que entrando a ese sitio pueden disfrutar del cine que se financió con recursos públicos y que está a disposición de todos ahí. Que por cierto, ese es otro reto para el cine mexicano, porque por muchas décadas invertimos en apoyos a través del INCINE para producir cine, que una vez produce se vuelve privado y entonces las televisoras públicas no podemos transmitir un cine mexicano porque el cine mexicano en su gran mayoría es propiedad intelectual de las televisoras comerciales. Cine mexicano que se hizo preponderantemente con recursos públicos, hoy es privado y la televisión pública tiene un acceso muy limitado a buenas películas del cine mexicano que tuvieron subsidio público ahí metido y que terminan siendo propiedad intelectual de los medios comerciales. Pero esa es otra discusión. Cuando menos, sí, por el momento, asegurar que los medios públicos tengan tecnológicamente una plataforma, es decir, no solamente de aquellos que puedan pagar para hacerlo, sino todos, tener ahí una OTT de medios públicos donde podamos poner a disposición toda nuestra oferta. Yo estoy de acuerdo, Gabriel. Creo que hace falta esa plataforma no como un fin en sí mismo, sino esa plataforma como el medio para un proyecto de política pública de más largo aliento. Yo creo que la herramienta está bien, pero que no sea un fin en sí misma, sino que es la herramienta que nos ayuda a lograr una propuesta de política pública de más largo aliento. Medios públicos. Lo que yo creo es, comprendiendo lo de Gabriel, yo veo diciéndolo hace rato, y el que me más cercano está es Argentina, como dice Gabriel. Con el VACUA. En Argentina, los del cine no se juntaron con los de televisión. Está por un lado Contar y por otro lado está Cinear. Entonces, de alguna forma,
en América Latina nos pasa algo raro, es como que no podemos encontrarnos con los otros hasta en ese tipo de cosas. Y segundo, que no es lo que pretenden, cuando en Colombia tenemos RTBC Play, pero eso es una página web, eso no es una plataforma. Y hay que comenzar a pensar en la plataforma, porque la plataforma te trabaja con el algoritmo, con tus gustos y con tus necesidades. Y tercero, que sería muy lindo que algún país de América Latina hiciera un decreto que dijera que los controles remotos de los televisores inteligentes, así como tienen el botoncito de Amazon y de Netflix, tuviera el de medios públicos. Es como una cosa que Sí, habría que tener. costaría millones, miles de millones de dólares, queridísimo. O sea, si tú tienes ahora en tu control remoto el botoncito que dice Netflix o que dice YouTube o lo que sea, para que Netflix lograra que los hacedores de esa tecnología de las televisiones digitales lo pusieran, debió haber costado miles de millones de dólares. O sea, pero no hay que haya la sido de buena soberanía onda poner cultural. a Netflix. No, pero es la soberanía cultural en la que tú puedes poner el televisor que se vende en México, debe tener medios públicos de México en un botoncito. La tecnología está inventada. Lo que digo es que no hagamos cosas a la intermedia, porque si hacemos una página web que no es una plataforma, ¿qué pasa? Tenemos todavía que entrar escrituralmente. Toca poner www.conta.ar y entre. O sea, y eso a mi mamá no le queda bien. Mi mamá prende el televisor y dice ahí Netflix o dice medios públicos y automática e intuitivamente entra. Es que son dos cosas distintas, porque nosotros seguimos haciendo páginas web wannabe que quieren ser plataformas, pero no son plataformas. Es que, a ver, si tú le dices al fabricante de las televisoras, tienes que poner medios públicos, ¿a quién le cargas el costo? Eso es un diseño que es una ordenanza. Cuando tú le pones a cualquier tecnología que entra a tu país, tú le pones una patente o le pones unos recursos, dice tiene que tener lenguaje de señas, tiene que tenerlo, si no, no venda. O sea, es un problema industrial, o sea, es que es un Así negocio. Exacto, pero es industrial. Y si el teléfono ya viene con cada televisor, así como viene con el TDT, los televisores ya vienen con el TDT automático, pueden venir automáticamente con el televisión pública. Eso digamos, necesita un tema. A ver, puedes lograrlo a lo mejor con negociación, pero si hay resistencia, en última vas a tener que hacer un cambio legal. De hecho, yo creo que ahí está la clave, doctora. Por ejemplo, en España, ellos tienen lo que se llama el botón rojo, el botón interactivo, que obligaron a través de una norma nacional a que la venta de televisores le ofreciera al público ese botón rojo, que es el botón mediante el cual la gente puede interactuar con la televisión digital terrestre. Por ejemplo, nosotros tenemos esa posibilidad, pero no nuestra televisión, a pesar de que la TDT lo permite, no es interactiva. Es rarísimo que alguien use la posibilidad de interactuar a través de la TDT. No, porque no, tendríamos que entrar al menú, configurar y miles de pasos, lo que dice Omar. En España lo resolvieron con un botón rojo y con una norma oficial nacional que metieron el botón rojo, y el botón rojo permite precisamente interactuar a la audiencia. Tal vez habría que pensar en México qué alternativa podría hacerse desde una norma oficial mexicana para que los televisores tuvieran también, es decir, no solamente la oportunidad de vendernos televisores, sino de vendernos televisores que permitan explotar los contenidos que el país tiene. Sí, coincido, pero también es un tema de cómo se construyó la red en el caso de la televisión digital y el propio estándar tecnológico que tiene Europa y el que escogió México, que la verdad yo creo que el que escogió México no es el mejor estándar en televisión digital. Y la política que se desarrolló en México, pues es una política donde cada quien desarrolla su red, a diferencia de muchos países de América Latina y de Europa, donde los países generaron una sola red, ¿no? Donde allí todos aportan, todos usan. Aquí está muy disperso y muy poco claro la infraestructura de red de televisión digital en términos de capacidades, en términos de compartición, etcétera, etcétera. Pero en fin, creo que es muy buena propuesta, pero habrá que hacer una revisión de varias de las políticas que se han implementado en México en términos de la televisión digital, no de la radio, porque la radio digital
pues todavía le falta para llegar. En el norte del país sí hay un buen consumo de radio digital. A nosotros nos pasa, los estados del norte, los que son fronterizos con Estados Unidos, sí están escuchando nuestras señales en digital, pero te vas bajando y ya vas hacia el sureste, pues la radio digital es prácticamente inexistente, ¿no? Pues yo creo que son asuntos también de revisión y que se hagan las revisiones que se tengan que tener. Y si estamos en una etapa de transformaciones, de redefiniciones, pues más vale ir poniendo esto, que si la radio ahí viene, hay que adelantarnos y no nos pase lo que en la televisión, porque necesitamos realmente estar más cerca, lo que hemos hablado hoy aquí, ya casi al finalizar de este importante y rico conversatorio, podemos sintetizar que los medios públicos tienen que salir a la calle y tomar historias de la cotidianidad. Los actores y las voces están en el espacio público llamado calle, playa, plazas, transporte público. Es necesario escucharnos y realizar alianzas, seducir a las audiencias con nuevos contenidos y lo que no esté roto hay que romperlo, y lo que hay que hacer y hay que generar las voluntades de que las cosas se puedan dar, esas nuevas políticas públicas. Y si hay que cambiar la ley, la cambiamos, porque los medios de servicio público tienen un trabajo importante, imprescindible y, vuelvo a repetir, insustituible. Hay un trabajo que hacer de estar cercanos, de construir países distintos. Ya apareció Graciela y a mí me dijeron que cuando Graciela aparezca, entonces esto se acaba. No, pero estoy saludándolas, estoy maravillada. Estoy maravillada, entonces para oírlos más cerca. Para Muchas escucharlos gracias, mejor, Graciela, porque sí les quiero pedir a Omar, a Gabriel y a Leida que en esta apretada síntesis que he hecho nos digan un mensaje final para ver. La tarea que tenemos los medios públicos es muy grande, es una responsabilidad mayor, y el centro y la alianza más grande, la mejor, la primera, es con las audiencias. Omar, ¿qué nos quieres decir para finalizar? Yo sigo defendiendo que los medios públicos tienen el mejor contenido del mundo y que hay que aprovecharlo en una plataforma. Y segundo, que esto no es un problema de discusión académica, ni tecnológica, ni política, sino de soberanía cultural. O sea, si no nos contamos las imágenes de nosotros mismos, no sabemos quiénes somos ni por qué estamos. Para el mundo tenemos todo, para nosotros poco. Aleida. Yo sigo defendiendo que los medios públicos tienen el mejor contenido del mundo y que hay que aprovecharlo en una plataforma. Y segundo... Está repitiendo lo que dijo Omar. Claro. ¿Por qué me quitas un la repetidor palabra, instantáneo? ¿Por qué me robas la palabra? Ya me volví. Un repetidor. Me pregúntate, a mí tú tomas la palabra. No, yo no, ahora o hace rato. No, en verdad yo creo que para ir más allá de la cuestión voluntarista, sí requerimos una discusión muy autocrítica que nos permita, que deberíamos de tener una política pública clara. Es más, tú le dices a la gente, es un medio público y dicen, ¿ah? ¿No? Ah, un medio de gobierno. No, público, señor, ¿no? Tendremos que empezar por aclarar ese tipo de cosas, ¿no? Digamos que es un poco lo que sucede en Alemania. Tú dices Deutsche Welle y cualquier alemán te va a decir, ese no es un medio público, ese es un medio del gobierno, es la agencia del gobierno. Nuestro medio público es la ARD, ¿no? O sea, con esa claridad creo que sería maravilloso contar con nuestras audiencias, ¿no? Que dijeran, es un medio público y, es decir, la construcción de las audiencias requiere objetivos, estrategias, metas que conformen un ciclo completo de política pública, ¿no? Es decir, primero el diagnóstico, luego la elaboración de la política, la evaluación en cada una de sus etapas y la evaluación final. Porque si no, lo que nos sucede a los medios públicos es que cada 6 años hay que reinventarse, porque llega un nuevo gobierno, ¿no? Llámale los estados o a nivel federal. ¿Dónde está la política de Estado que vaya más allá precisamente de los vaivenes políticos? Creo que esa es una parte fundamental que tenemos que empezar a plantearnos.
Teresa, para el próximo debate me va a pelear con Aleida. No creo ni en la educación ni en las políticas. A mí eso, las políticas me Pues ahí tienen está. aburrido porque nunca pasa nada. Yo La sí próxima creo. nos peleamos, la próxima nos Y es peleamos más, todos. tú ponle fecha al debate. Tú ponle fecha al debate. Pondremos la fecha. Gabriel. Pero yo creo que la llegada de la era digital, del audio y del video, nos trae más oportunidades que amenazas. Y con estas nuevas oportunidades, pues ya la potencia radial aparente, el número de transmisores, las antenas y las condiciones, digamos, de infraestructura para la emisión, siguen siendo relevantes, pero ya no son suficientes, porque ahora hay nuevos comunicadores y nuevas ofertas que, utilizando las ventajas digitales del Internet, pues pueden llegar también a millones de audiencia. ¿Y de qué depende todo esto? Del tema que es el centro de la discusión de este conversatorio, que es el contenido. Lo que hace la diferencia es el contenido, la creatividad, la profundidad y tal vez la ecuación para resolver entre las dos, es decir, contenido y atractivo para las audiencias. Yo creo que si entonces, si aprovechamos bien las ventajas que hoy la era digital del audiovisual nos ofrece, creo que los medios públicos tendríamos una mayor ventaja para competir, en tanto que no tenemos, o no todos, aunque Aleida señaló la particularidad de la institución que dirige, pero no todos tenemos la obligación de vender publicidad, la mayoría no, pero sí lo que tenemos la obligación es de ser socialmente oportunos y muy creativos para que nuestros contenidos sean finalmente bien valorados, bien recibidos y cautiven la atención de estas audiencias con las que, dice Tere, debemos de establecer un diálogo más profundo y mucho más permanente. Omar, ¿ya no quieres pelear con Aleida? No, básicamente que lo que decía era que lo educativo, obviamente que todo es educativo, la comida es educativa, prender el computador es educativo, hablar con la mamá es educativo, en el concepto de ética social, de aprendizajes colectivos, de manera. Pero a mí me parece que muchas veces cuando la televisión le piden que enseñe aprendizajes, es un fracaso absoluto y ahí no lo podemos hacer bien y lo demostró con esta pandemia. Estamos tratando todos de jugar a los youtubers y a todo, pero allá a duras penas hacemos algo, pero los estudiantes están hasta aquí de nosotros, o sea, están hasta aquí de nosotros. No, y lo otro, políticas públicas, lo que tengo en contra de políticas públicas es que América Latina hace políticas públicas súper chéveres, pero nunca le ponen billete, entonces da para lo mismo porque se ponen como censoras. Entonces, deben hacer tal cosa, y la platica, la platica, eso sí no. Entonces me parece que muchas veces las políticas públicas lo que hacen es limitar, se puede hacer esto no se puede hacer, se puede hacer esto no se puede hacer, y la platica, ¿qué es lo que importa? Entonces yo creo que hay veces, yo estaría de acuerdo con políticas públicas minimalistas, por ejemplo, así se financia esto, un impuesto del 1% de la televisión privada para un fondo público de medios, listo, no más, no le metan más cuento, después le meten el 33% va a ser para televisión educativa, el 20% para étnica, el 100%, o sea, la pasamos reglamentando, y a mí me parece que en el fondo las políticas públicas, Colombia es un país espectacular, son limitantes y no son empoderantes. Depende qué enfoque de política pública. Exacto. Porque si tienes un enfoque de política pública, yo, por ejemplo, para mí el enfoque es de derechos humanos. Es decir, entonces no es solamente dar un servicio, sino facilitar el goce de los derechos. Entonces ya partes de que tu audiencia son sujetos y sujetas de derecho, no son una masa amorfa. Entonces depende, porque hay muchos tipos de política pública, no hay una sola. Y la otra, en términos de la educación, yo estoy de acuerdo contigo, no puedes sustituir el entorno escolar con un medio. Digamos, ahorita la pandemia nos obligó a eso. Nosotros, por ejemplo, el IMER hace los programas de radio de Aprende en Casa, pero nada que ver con que estés en el salón, con el maestro, con los amigos, con los compañeros interactuando. Por supuesto que no, pero por eso yo digo, sí se educa, no desde el ámbito formal, y eso tenemos que dejárselo a la escuela. La escuela es
la que forma, ¿no? Graciela de la Pero Torre. me tengo que ir. No, mira, es que yo voy a entrar a este debate. Yo voy a entrar a este debate. Perdón. Aleida dice que se tiene que ir 12:30. No, porque mira, las pero políticas estamos públicas. iniciando otra mesa. Mira, antier se dijo en un laboratorio. Hay una confusión. Creen que cuando hablas tú de dinero del gobierno, no es del gobierno, es de los ciudadanos. Los recursos públicos son de los ciudadanos, no es del gobierno. Las políticas públicas son políticas ciudadanas, no deben de ser del gobierno, porque entonces sí tendría, nuestro contrincante Aleida tendría toda la razón. Son políticas ciudadanas, no son gubernamentales, ¿no? Igual que el dinero público no es del gobierno, por eso tiene que ser equitativo y justo, y no Graciela, discrecional. pero es que ahí Es son de los de ciudadanos. Ya, he metido de no me importan. Armando, ven para acá para que pongas orden. En teoría estamos de acuerdo, pero las prácticas de políticas públicas de América Latina son de gobierno. Sube un gobierno y decide No deben todo de lo ser, que debe ser. no deben de ser, son ciudadanos. Pero no debería de ser. Ni el Pero dinero dejamos de ser, tampoco. pero ¿no? ¿por qué vamos a inventar lo que no materias. funciona? Lo tenemos que Bueno, hacer. Armando, ya. Pongamos fecha para el debate. Pongamos fecha para el debate, compañeras. Sí, para seguir. Yo creo que hay que nada más atender. Omar tiene un conocimiento pleno de todos los panoramas de los medios en América Latina, bueno, igual que Aleida, por supuesto. Creo que no están diciendo posiciones encontradas. Creo que Omar está describiendo una situación que sucede fácticamente en algunos países y Aleida obviamente está describiendo lo deseable, lo que creo que todos consideramos hacia donde debemos caminar. Pero bueno, efectivamente... Es problema de la juventud de Aleida. Yo ya la edad ya me da una sabiduría. Efectivamente, bueno, sabemos que Aleida se tiene que ir. Tere, Aleida, Omar, me pidió que a nombre de mis compañeros Benito Taibo, director de Radio UNAM, Iván Trujillo, director de TV UNAM, pueda yo despedir este importante foro que pudimos organizar gracias a la gestión de la cátedra Inés Zamora en Gestión Cultural, gracias a Graciela Torre que nos invitó a tratar este tema dentro de estos amplios foros que ha estado organizando sobre la cultura. Le agradecemos, por supuesto, a Lucía Meliá, que nos ha apoyado con esto. Yo solo puedo concluir que esta ha sido una reunión muy fructífera de comunicarnos ideas que normalmente exponemos también en otros espacios y que son necesarias que en lugares como este, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, el lugar del pensamiento crítico, deban estar aquí. Siendo este espacio la universidad, creo que puedo rescatar que una idea que ha permeado constantemente en este foro es que es necesaria, fundamental y debemos defender la pluralidad en nuestros medios públicos. Por supuesto que esto tendrá que ver con que nuestros medios tengan, pues sí, también una suficiencia presupuestal, es algo que se ha hablado constantemente, hablar de convergencia tecnológica, pero que tenga vinculación con, evidentemente, el presupuesto adecuado para los medios públicos y que los medios deben ser públicos, no medios de gobierno. Creo que con estas ideas me quedaría, por supuesto, la importancia que está señalado aquí de los contenidos, la importancia que señaló ayer de la audiencia, se dieron muchos temas, podemos ver una relatoría de estos foros y los foros mismos a través de YouTube en el momento en que les hacíamos. Yo les quiero agradecer a todos haber acudido a esta invitación. Tuvimos unas mesas de primer nivel, es algo que también nos congratulamos los organizadores, que ustedes hayan podido aceptar, son la gente que conoce, la gente que protagoniza los medios, y una vez más, gracias a la UNAM, a través de la Cátedra Inés Zamora en Gestión Cultural. Muchas gracias. Gracias a ti, Armando. Acuérdate que estás en préstamo temporal nada más, que eres de la UNAM. Y gracias a Iván, gracias a Benito, Tere, muchas gracias a nuestros invitados. Estamos listos para el debate. Y los invitamos a nuestro próximo foro, va a ser el penúltimo de este año, del 2 al 4 de diciembre, las artes escénicas y performativas a prueba, entre la distancia y la resiliencia. Va a estar bueno. Ahí los esperamos, Gracias. Ahora de siempre, a las 11 de la mañana. Gracias. Saludos, Armando. Saludos, maestro Gabriel Torres. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Gracias.
Gracias a todos. Gracias. Lucía, gracias y nos vemos. Nos vemos el día 2 de diciembre, igualmente por línea. Tere, saludos a los zacatecanos en la Acrópolis. Gracias. Saludos a los tapatíos allá también. También saludos a los tapatíos, a Giovanna, por favor, que la adoro. Bueno, gracias.